Iglesia, hola comunidad CRE, bienvenidos, qué bueno que están en esta mañana con nosotros, es un placer tenerte aquí en Iglesia en Casa y yo sé que no ando mucho por estos rumbos, pero de verdad me siento muy contenta de que hayan abierto las puertas de sus hogares y me hayan podido recibir en esta mañana y estoy muy contenta por lo que Dios nos va a hablar el día de hoy, como domingo tras domingo Dios nos habla y tenemos el resto de la semana para poder poner por práctica la palabra que Él nos deja cada domingo. Entonces, estoy muy emocionada, muy contenta. ¿Y qué te parece si hacemos una oración? Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra, que es viva, es eficaz, es más cortante que toda espada de doble filo. Así que Dios, queremos recibir tu palabra, queremos que tú nos hables y sobre todo, Señor, queremos que nuestra vida cambie con el poder de tu palabra. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Quiero hacerles una confesión. Para algunos será una confesión y para otros será una confirmación. Y la confesión es esta. A mí me gusta hacer limpieza y tener mi casita limpiecita. Pero, ¿sabes? A veces suelo llevarlo a un nivel de exageración en el que mi esposo no puede entrar a la casa con zapatos o tenis. Se los tiene que quitar, se tiene que poner sus sandalias y después puede entrar a la casa. Sobre todo si acabamos de realizar el quehacer, con muchísima mayor razón tiene que cambiarse los zapatos para que no me vaya a ensuciar la casa. Honestamente prefiero que se enferme a que me ensucie la casa. Ya sé, es como esa regla de limpieza, tengo varias que les puedo compartir y que yo creo que él también con mucho gusto se las va a poder compartir. Bueno, no sé si con gusto o con dolor, yo creo que más con dolor, pero tengo varias reglas de limpieza. La verdad es que a mí el desorden, la suciedad y el caos me genera muchísimo estrés. Es algo con lo que no puedo, de verdad, no puedo con eso. Tal vez ustedes están de estar diciendo, oye, esta hermana está bien loca. Pues sí, tal vez sí, pero no puedo con eso. Tengo que ver la casa limpia, la casa ordenada. Si yo llego y veo algo fuera de su lugar, es algo que me genera mucho estrés. Lo cierto es que el desorden no es algo benéfico, no se ve bien, no es lo más ideal. Y sabes, a veces creemos que el caos solamente se refiere a un espacio físico o a una habitación de 4 paredes, pero el día de hoy vamos a ver cómo el desorden puede ir a otro nivel, enfocado en otras áreas de nuestra vida, como por ejemplo nuestra mente, nuestras condiciones, nuestra familia, nuestro matrimonio, nuestras relaciones. Vamos a ver cómo tal vez se pueden encontrar en caos. Por eso en esta mañana quiero hablarte del tema en medio del caos. Y me gustaría por favor que me acompañaras ahí en tu casita abriendo tu Biblia en Génesis 1 del 1 al 2. Vamos a darle lectura. En el principio creó los cielos y la tierra era un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Quiero empezar hablándote sobre esta palabra que dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios la tierra y era un caos total. Existen dos palabras diferentes que se utilizan para definir caos. La primera es confusión y la segunda es un estado indefinido. Ahora, vamos a identificar cómo es que tú y yo podemos estar en medio del caos. Así que pon mucha atención y de todo lo que yo te diga, vamos a lograr identificar si es que nos encontramos en caos, porque tal vez no nos hemos dado cuenta. ¿Cuándo es cuando nosotros estamos o entramos en una situación caótica? Cuando las circunstancias que nos rodean no son las que esperábamos, por el contrario, son confusas. Cuando tenemos 1000 cosas por resolver y ponerlas en orden y nos sentimos abrumados, viene la ansiedad a tal punto que podemos llegar a un desgaste y cansancio. Y sabes, no solamente nos referimos a cansancio físico, sino que también nos referimos a cansancio emocional. El agotamiento emocional es algo de lo que no hablamos comúnmente, sin embargo, es muy
fácil que tú y yo podamos caer en desgaste y en cansancio emocional. Este cansancio emocional viene cuando hemos estado sobrecargados al asumir conflictos, responsabilidades que no solamente requieren de nuestra fuerza física, sino que también requieren de nuestro esfuerzo mental y emocional. Es ahí cuando ya no podemos más. Y ya que estamos en la hora de las confesiones, también debo de confesarte que en muchas ocasiones cuando me llegan a mandar mensajes con noticias familiares o de amistades que involucren un poco más de mi esfuerzo mental, hay días que yo digo, no puedo con esto. Y tal vez es una cosa muy sencilla, algún detalle, pero hay ocasiones que estoy tan desgastada emocionalmente o sentimentalmente que no tengo como las fuerzas necesarias para poder cubrir esa situación. No sé si a ti te ha pasado ahí en casita, espero que sí, pero el día de hoy vamos a aprender cómo vamos a poder descansar en Dios. Entonces, eso nos lleva a estar en un estado de caos. La confusión llega cuando no podemos ver con claridad porque existen varias cosas que tenemos que solucionar al mismo tiempo. Por ejemplo, cuando estamos endeudados, pero también tenemos que pagar la colegiatura de los hijos, pero también tenemos que proveer para la comida de la casa, o cuando tenemos conflictos en casa, pero también tenemos conflictos en el trabajo, son varias cosas sucediendo al mismo tiempo y que se tienen que solucionar. Y sabes, no solamente me refiero a un mal día, porque por supuesto que todos hemos tenido un mal día. Me refiero a cuando el mal día se convierte en varios días o en varias semanas que nos llevan a sentirnos en medio de un caos. Quiero decirte que otra versión de Génesis 1 dice que la tierra no tenía forma. Y sabes, a veces así sucede con la vida. Vamos viviendo el día a día como se nos vaya presentando, esperando que la misma vida nos dé forma a nosotros, cuando más bien nosotros fuimos creados por Dios para darle sentido a la vida, para que al lado de Dios podamos darle sentido a nuestra vida, podamos formar nuestra vida. Y sabes, Él nos enseñó esto desde la creación del mundo. Es como una ecuación. Dios más tú es igual a formar la vida. La ecuación falsa o la ecuación incorrecta sería día a día más tú es igual a formar una vida indefinida, lo que nos lleva a la segunda palabra de lo que quiere decir o que define caos. Cuando queremos mirar hacia el futuro, cuando planeamos y lo vemos tan indefinido, sin forma, esto ocurre o esto sucede porque estamos filtrando nuestro futuro por nuestras circunstancias presentes. ¿Y saben qué es lo más difícil de todo esto? Cuando cada mañana tenemos que despertar y estar listos para darle una sonrisa a nuestros hijos, cuando cada mañana tenemos que despertarnos con las tareas cotidianas de la casa para dar lo mejor de nosotros mismos, y simplemente no tenemos las fuerzas. Y hacemos un doble esfuerzo, ¿verdad? Porque dices, ay, ni siquiera tengo ganas de pararme de la cama. Pero tenemos a nuestros chiquitos en casa o tenemos un trabajo que atender o un negocio. Y qué difícil es cuando no tenemos las fuerzas para poder lograrlo. Y muchas veces ni siquiera tampoco tenemos las fuerzas para poder filtrar nuestro futuro de una manera sana, de una manera correcta. Recuerda que no se puede cambiar el futuro sin trastornar el presente, lo que quiere decir que no es cuestión de preocuparnos, sino de ocuparnos por el presente para que nuestro futuro pueda ser impactado. Pero entonces ahora surge una pregunta: ¿el caos es malo? Para nada. Podemos pasar por una temporada de caos, pero no es lo mismo pasar por ahí que quedarnos ahí. Lo que sí nos va a afectar es permanecer en el caos y vivir en él. Es lo que nos va a limitar en varias áreas de nuestra vida. Cuando Dios creó el mundo, dice Génesis 1, que al principio la tierra estaba en un caos. Lo leímos al principio. Pero ¿sabes algo? Dios no lo dejó así.
Dios hace milagros en medio de un caos. Y si tal vez tú y yo estamos viviendo el día de hoy en un caos, quiero decirte que Dios quiere hacer un milagro y Dios está a punto de hacerlo. Hay algo que tenemos que considerar, algo que te tengo que decir. Quiero decirte que en ocasiones nosotros mismos propiciamos el caos. Quiero mostrarles la vida de un hombre llamado Sansón, quien tomó malas decisiones que lo llevaron a circunstancias caóticas. Así que vamos a estar desmenuzando en 3 puntos principales la vida de este hombre y vamos a ver cómo fue que él fue el autor intelectual de su vida caótica. Ya sé que suena muy dramático. Vamos por favor a Jueces 13:5, vamos a Jueces 13:5, que dice lo siguiente: porque concebirás y darás a luz un hijo, no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Muy bien, como a ti y a mí, Dios había creado a Sansón para una vida buena, para una vida agradable, porque la Biblia dice que los planes de Dios son buenos para ti y para mí, y así Dios había también creado a Sansón. Dice la Biblia que aún desde antes que estuviera en el vientre de su madre, Dios ya tenía un propósito especial para Sansón. El propósito de Dios para ti y para mí no es una vida de caos, no es una vida complicada, no es una vida difícil. Pero sabes, a lo largo de su vida, Sansón no tomó las mejores decisiones y lo llevó a salirse del propósito de Dios. Así que mientras vamos a ver el ejemplo de Sansón, me gustaría que abriéramos nuestros oídos y nuestro corazón, sobre todo nuestro corazón, y meditemos si nosotros mismos hemos sido los autores de nuestro propio caos. Vamos a ver la primera mala decisión que tomó Sansón. Vamos a Jueces 4 del 1 al 3, que dice lo siguiente: Sansón fue al pueblo de Timná y al ver a una joven filistea se enamoró de ella. Cuando volvió, le dijo a sus padres: he visto en Timná a una mujer filistea y quiero casarme con ella. Hagan ustedes los arreglos necesarios para la boda. Sus padres entonces le preguntaron: ¿por qué tienes que elegir como esposa a una mujer de esos filisteos que no conocen a Dios? ¿Es que no hay mujeres en nuestro pueblo o entre los demás pueblos israelitas? Vaya, qué mala decisión. De lo que se trata esto es que Sansón pidió por esposa a una mujer que no lo iba a llevar a realizar cosas buenas por las costumbres del pueblo al que esta mujer pertenecía. Entonces no lo iba a llevar a cosas buenas. Aún con todo, Sansón se aferró, fue necio. Y entonces él dijo: no importa, yo me quiero casar con esa mujer. Y así sucedió. Sansón se casó con esa mujer. Lo que nos lleva a ver que Sansón fue necio. ¿Y qué dice la Biblia acerca de la necedad? Un pasaje clave lo encontramos en Proverbios 19:3. Vamos a leer Proverbios 19:3, que dice lo siguiente: la necedad del hombre le hace perder el rumbo, y para colmo su corazón se irrita contra el Señor. ¿Sabes? La necedad es no utilizar la inteligencia que Dios nos ha dado. Y Sansón no estaba utilizando la inteligencia que Dios le había dado al elegir a una mujer que Dios le había también dicho que no eligiera, y al ser necio, entonces vemos todas las consecuencias que van a venir a raíz de esto. Estaremos utilizando tú y yo, ese fue Sansón, ¿verdad? Pero ¿qué pasa contigo y conmigo? Estaremos utilizando la inteligencia que Dios nos dio para tomar decisiones y no dejarnos llevar por lo atractivo o por lo que creemos conveniente sin antes consultar a Dios, porque podemos aprender esto de Sansón. La primera consecuencia que Sansón tuvo de todo esto, bueno, de haber elegido una mujer filistea, fue que el suegro de Sansón le jugó chueco. ¿Y qué crees? Lo dejó sin esposa. Ahora, si hubiéramos sido tú y yo los padres de Sansón, o si los padres de Sansón hubieran sido mexicanos, ¿qué frase famosa hubieran utilizado? El famoso:
te lo dije. Y los padres de Sansón le hubieran dicho eso, ¿verdad? Te dije que no te metieras con esa mujer. ¿Y cuántas veces, iglesia, esa frase ha causado impactos y choques en nuestra propia vida? Cuando las personas nos dicen, te dije que no invirtieras ahí, te dije que no hicieras tal cosa, o te dije que sí hicieras tal cosa. Wow, ¿verdad? A veces no utilizamos la inteligencia que Dios nos ha dado para tomar decisiones y eso también termina en un caos. Pero vamos con la segunda mala decisión que cometió Sansón o que tomó Sansón. Número 2, se mete en un lugar que no debía, con una persona que no debía, y ahí nos damos cuenta que entonces Sansón, esto que te estoy diciendo lo puedes encontrar en Jueces 16 del 1 al 3, ahí dice que Sansón fue a un lugar, no dice que se metió con una mujer, bueno vaya, que se acostó con una prostituta, pero sí dice que se metió a su casa y ahí pasó la noche. ¿Qué pasó? La Biblia no nos deja ver. Lo que sí es cierto es que se metió en un lugar que no debía, con una persona que no debía, y entonces ahí es donde nos damos cuenta que Sansón actuó con imprudencia. Es decir, ¿qué quiere decir imprudencia? Sin buen juicio. El juicio se le fue para quién sabe dónde, pero no lo tenía en ese momento. Entonces, a veces, iglesia, voy un poquito rápido porque quiero llegar a la mejor parte de todo esto. A veces, el mal juicio nos va a llevar también a tomar malas decisiones. Y sabes, en la vida de Sansón trajo como consecuencia que intentaran matarlo. Sus enemigos estaban ahí prestos para que cuando él saliera de la casa de esta mujer lo pudieran matar. Gracias a Dios se salvó y no lo lograron, pero fue una mala consecuencia intentar matarlo. Imagínate por lo que él tuvo que pasar. Tercera mala decisión de nuestro querido amigo Sansón. Se enamora de una mujer llamada Dalila. ¿Y qué crees? Que esta Dalila lo traiciona vendiéndolo con sus enemigos, los filisteos. Y Dalila quería saber a cómo diera lugar cuál era el secreto de la fuerza de Sansón. Algo muy curioso es que a pesar de que Sansón se da cuenta del caos en el que está metido, no hace ningún esfuerzo por salir de él. Como decimos aquí en México, si tú lees la cita bíblica de Sansón que se encuentra en Jueces, te vas a dar cuenta que Sansón no hizo nada, se quedó así como que esperando a que el caos llegara a su final. Y entonces, como decimos aquí en México, Sansón andaba jugando con fuego. Y a pesar de darse cuenta de que Dalila lo estaba traicionando, no le interesó hasta que vamos a Jueces 14 del 16 al 17. Todos los días, Dalila seguía insistiendo con la misma pregunta y tanto se hartó Sansón que se quería morir. Finalmente, Sansón le confesó a Dalila su secreto. Jamás se me ha cortado el cabello, porque antes de nacer fui dedicado a Dios como nazareo. Si me cortan el cabello, perdería mi fuerza y sería como cualquier otro hombre. Fíjense el punto al cual llegó Sansón. Sansón ya estaba, dice la Biblia, harto. Y dice que eso es una interpretación mía, dice que estaba deprimido porque se quería morir. Una persona que está deprimida quiere terminar con su vida. Y Sansón estaba harto y estaba deprimido. Y a tal punto llegó eso que traicionó a su vez también Sansón la confianza que Dios le había dado. Porque si tú lees al principio de la historia, dice que Dios les dijo a los padres de Sansón que no podían decir cuál era su secreto. Y a Sansón no le importó. Y entonces le confesó su secreto, el secreto que él tenía con Dios, se lo confesó a Dalila. Tan mal estaba el caos que llegó a este punto. Por último, los filisteos capturaron a Sansón y murió. También algunos filisteos murieron con él, o sea, no se fueron limpios los filisteos. Pero sabes, el final de Sansón fue muy feo. Él terminó sin ojos y siendo la burla de todos. Las malas decisiones crean caos. Las heridas no sanadas crean caos. Las expectativas mal fundadas crean caos. Pero sobre todo, el pecado crea caos.
Con esto nos damos cuenta de que Sansón desde hace mucho tiempo estaba en una condición deplorable, que él mismo provocó por no saber manejar el caos. Y por no saber manejar el caos lo destruyó a él, en lugar de que Sansón pidiera sabiduría a Dios para tratar el caos. Tal vez, iglesia, tú y yo logramos identificar en qué punto ese caos es precisamente el problema de nuestros pecados, de nuestras faltas, de nuestras malas decisiones, de nuestras frustraciones, de heridas de otros hacia nosotros. Quiero decirte que tal vez tú dices, no, pues ya no hay esperanza para mí, ya no hay salvación para mí. Quiero decirte que sí, tenemos esperanza. Esto no es una mala noticia porque tenemos la oportunidad de corregir y de hacer los cambios que sean necesarios, porque no todo está perdido, porque en medio del caos podemos encontrar a Dios. Y eso es una esperanza, eso nos tiene que gozar, nos tiene que alegrar, porque acuérdate, en algún momento todos pasamos por temporadas de caos. Lo malo es quedarnos ahí, estacionarnos ahí, anclarnos a esas situaciones. No, hoy tal vez el velo va a ser quitado de nuestros ojos si tal vez nos encontramos en esta situación y vamos a permitir que Dios nos dé la libertad que necesitamos para disfrutar de Él. Y tal vez algunos se estén preguntando, ¿qué ocurre si el caos no lo he propiciado yo? ¿Qué pasa cuando existe un daño colateral por las malas decisiones de otras personas y entonces el desorden que otros causaron me afectaron a mí? Es necesario movilizarnos y sobre todo es necesario depender de Dios. Es necesario encontrar a Dios en medio del caos. Y este es mi tercer y último punto. Dice Génesis 1, del 1 al 2, que el Espíritu de Dios se paseaba sobre la faz de la tierra cuando la tierra era un caos. Y sabes, Dios está en medio del caos. Dios está en cada circunstancia. Dios está con nosotros aún en lo más oscuro. Lo sintamos o no lo sintamos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, Dios está ahí. Y conocer a Dios en medio del caos nos devuelve la confianza, nos devuelve la esperanza que tenemos en Él. Cuando no sabemos cómo salir de esta situación y ya visitamos médicos y ya visitamos psicólogos y ya hasta visitamos psiquiatras, y cuando no encontramos o no sabemos cómo salir de esa situación, quiero decirte que todo lo que tal vez en algunas otras cosas estamos pidiendo respuesta, pero tal vez no la encontramos. Quiero decirte que cuando encontremos a Dios, entonces estaremos encontrando la respuesta. Es así, suena tan sencillo, pero a veces es tan difícil cuando estamos en medio de esas circunstancias. Encontrar a Dios es encontrar la respuesta. Y esa es nuestra esperanza. Algo muy importante que también viene en esta cita de Génesis es que su palabra ordena el caos. Vamos a Génesis 1:3, dice lo siguiente: y dijo Dios que exista la luz, y la luz llegó a existir. Y ustedes pueden seguir leyendo hasta el verso 29 del capítulo 1 y se van a dar cuenta de que Dios, con el poder de su palabra, Dios comenzó a ordenar todo el caos que había en el mundo. Y toda la tierra comenzó a tomar forma. Cuando dejamos entrar a Dios en cada circunstancia de nuestra vida, esto traerá orden y disipará todo caos, toda confusión, toda aquella incertidumbre hacia nuestro futuro. Sabes, iglesia, en Dios encontramos la fortaleza que necesitamos para enfrentar las causas y consecuencias del caos, para resolver ese cansancio, ese desgaste emocional. Dios es al que necesitamos para quitar toda venda, todo aquello que nos está abrumando, aquello que está trayendo estrés a nuestras vidas. Dios es más que suficiente para guiar nuestro futuro. Y quiero decirte algo más. Es muchísimo más sencillo depender de Dios que querer controlar y arreglar todo. Es mucho más sencillo decirle, ¿sabes qué, Dios? Te entrego esta situación en tus manos y tú haz lo que tengas que hacer. Y yo descanso en ti y descanso en tus promesas.
cuido de no tomar malas decisiones que me lleven a abrir la puerta del caos. Es más sencillo cuando nuestra meta es mantener nuestra comunión con Dios, porque el caos se va ordenando. Y sabes, Mateo 6:33 lo describe de la siguiente manera: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Iglesia, tal vez estábamos en medio de un caos y no nos habíamos dado cuenta. O tal vez sí estábamos en el caos y sí nos estábamos dando cuenta, y es como que si no pudiéramos salir de ese estado. Pero hoy tenemos la oportunidad de identificar si nosotros mismos hemos abierto esas puertas. Y si ha sido así, no hay condenación, porque en Jesús hay esperanza, hay perdón. Él puede restaurar cada mala decisión que hemos tomado. Él puede limpiarnos, Él puede permitirnos restaurar nuestras relaciones. Él puede restaurar nuestra propia vida. Así que en medio del caos tú y yo podemos encontrar a Dios, y esa es nuestra esperanza y esa es nuestra ancla, y muchas veces eso es lo único que tenemos, pero eso es suficiente. Entonces me gustaría hacer una oración por ti y pedirle a Dios que se lleve todo aquello que el caos trajo a nuestras vidas, toda secuela, como ahora está de moda las secuelas del COVID, que Dios quite toda secuela, y vamos a confiar en lo que Él va a estar trayendo a nuestras vidas, toda la limpieza que va a traer a los que nos gusta la limpieza. Entonces, ¿qué te parece si hacemos una oración? Señor, te doy gracias por tu iglesia, por Comunidad Cree, por la iglesia que tú estás levantando. Señor, yo oro por aquellas personas que tal vez se encuentran en un caos, en un estado de desesperación, que han estado pasando diferentes circunstancias tan repetidamente, tan seguidamente, que tal vez sus corazones y sus fuerzas se han acabado. Pero Dios, yo oro que sea tu Espíritu Santo trayendo libertad, sea trayendo ese abrazo, trayendo ese consuelo. Y si nuestras propias decisiones nos han llevado al caos, Dios, te pedimos que tengas misericordia. Padre, dejamos a tus pies y a tu altar toda mala decisión que hemos tomado, todo mal acto que hemos cometido, toda necedad, toda imprudencia, toda depresión. Padre, lo traemos a tus pies, Señor, y confesamos que tú eres nuestro libertador, y que, Padre, ahora viene la esperanza en que tú nos haces esas personas más que vencedoras, Señor. Y te pedimos, Padre, que tú nos ayudes a día sobreponernos, y que tú traigas orden en medio del caos que tal vez nos acecha. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, qué gusto estar contigo. Nos vemos hasta la próxima.